Josué capítulo 8, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está contigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué les envió y ellos se fueron a la emboscada. Y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai, ni en Betel, que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende tu lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué.
Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000 todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí todas las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Leímos hasta el versículo 35, es decir, leímos todo el capítulo 8 hasta finalizar. Aquí vemos algo muy bonito. Bueno, en toda la Biblia vemos cosas muy hermosas. Bueno, sé que para algunos de pronto será triste o doloroso o feo o desagradable ver que murieron 12,000 personas. En el capítulo anterior, el capítulo 7, vimos que Josué envió 3,000 hombres a pelear con Ai, porque Ai no era un pueblo muy numeroso, solo vivían 12,000 personas. ¿Cuántos hombres habían de guerra? Y Dios hoy les dijo que destruyeran todo lo que había en Ai. Ayer vimos por qué de los 3,000 hombres que envió Josué, de los 3,000 del pueblo de Israel, murieron 36. Y también sabemos por qué fue que murieron los 36. Murieron los 36 porque Acán tomó del anatema. Dios había dicho, no cojan nada de lo que hay en Ai. Pero Acán codició el lingote de oro, el manto babilónico. Eso lo vimos el día de ayer. Si quieren ver más al respecto, ayer hablamos exactamente sobre esto. Hoy vemos cómo, después de que ayer, en el capítulo 7, Josué eliminó el anatema. El anatema realmente no era solamente eliminar ese lingote de oro, ese manto babilónico, no. Realmente el anatema era lo que había en el corazón de Acán. Acán codició algo que Dios había dicho, no tome nada, nada del anatema, no lleve consigo nada del anatema, que nadie tome. Y solo por Acán la maldición llegó a toda Israel. Pero al final, después de que Moisés toda la noche estuvo pidiéndole a Dios así, porque, bueno, no toda la noche pidiéndole, pero toda la noche él estaba realmente muy afligido. Lo leímos también en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Dios le mostró, después de que él oró y le preguntó a Dios que por qué si permitiste esto.
Entonces Dios le dijo, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Levántate. Sí. Y le explicó, es que Acán tomó del anatema. De lo que yo les dije que no tomaran, Acán tomó. Aquí en este capítulo vemos, después de que fue eliminado el anatema, lo que había en el corazón de Acán, tuvo que ser eliminado Acán y toda su casa. Ayer también aclaramos qué es la casa. Para algunos ya les quedó claro qué es la casa. A diferencia de familia, serás salvo tú y tu casa. No dice tú y tu familia. Tú y tu casa, no tú y tu familia. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en esta parte? Porque muchas personas, aún que escuchan que casa y familia no es lo mismo, siguen empecinados en creer como Acán, a su manera. Acán creyó a su punto de vista, a su opinión. En este capítulo vemos, sí, la destrucción de Ai. Dios les dijo que ya iba a entregar entonces a Ai. Como ellos eliminaron el anatema, ayer en el capítulo anterior, el capítulo 7, vimos cómo 36 israelitas murieron. Hoy, ¿quiénes murieron? Todos los de Ai. No murió ni un solo israelita, pero todos los de Ai. ¿Y cuántos fueron a la emboscada? ¿Cuántos fueron a destruir a los de Ai? 3,000. Solo 3,000 fueron a destruir a todo el pueblo de Ai. A 12,000 personas, fueron 12,000. Dios, ¿qué le dijo? Mujeres, niños, ancianos, todo lo que haya en Ai, destruye todo lo que hay en Ai. ¿Quién se resiste al pueblo de Dios? ¿Quién se resiste a Dios? Habíamos visto cómo en el caso de Jericó también. En el caso de Jericó hubo una resistencia. Dios les dijo claramente que iba a entregar a Jericó. Así como ya había entregado todos desde que salieron, desde el momento en el cual Dios les dijo que esta iba a ser la tierra, Dios había estado dándole victoria tras victoria. Y no solo victoria, sino que no había ninguno muerto de Israel. El corazón de Jericó, todos habían desmayado. El corazón de Ai, aquí no dice en ningún momento que hubo desmayado. Por el contrario, en el corazón de Ai hubo una confianza muy grande en ellos mismos. Algo muy importante para la vida de creencia y que casi no se conoce, bueno, muchas personas lo ignoran, es la vida de creencia involucra negarse a sí mismo. Porque ¿dónde se esconde Satanás? Satanás usa el disfraz perfecto. Satanás usa el disfraz que nadie puede identificar. Por eso dice en la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a mirar. Apocalipsis 12, 9, 12. 12, 9, 9, 12. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, habla de esa serpiente antigua, pero dice, la cual engaña a quién, al mundo entero, así dice, ¿no? Engaña al mundo entero. Y aclara quién es esa serpiente. Esa serpiente antigua, esa serpiente que se nombra en Génesis capítulo 3, es el diablo, es Satanás. Pero ¿qué es lo que dice que hace? Engaña al mundo entero. ¿Cuál es el disfraz perfecto que usa para engañar? Lo que creemos que es nuestro buen juicio. En la vida de creencia, desde que recibí la salvación, he conocido casos que me han sorprendido. No sé si se acuerdan de Demas. En la Biblia dice el apóstol Pablo que Demas abandonó al apóstol Pablo porque amó más al mundo. Y no se está refiriendo a personas que a Demas como si Demas no hubiera sido salvo. Sí era salvo. Pero curiosamente, ¿qué dice? Me abandonó por amar al mundo. Amando al mundo, abandonó el evangelio. Abandonar a Pablo era abandonar el evangelio. ¿Qué hacía Pablo? Pablo, ¿a qué dedicó lo que le quedaba de su vida? Él escribió las líneas más hermosas de que él corre la buena carrera. Cuando un corredor, no sé quiénes han participado en carreras. En mi caso, fui enviado a viaje misionero. Fui enviado con el evangelista Ricardo Gutiérrez, ya algunos lo conocen porque hemos subido prédicas de él. Fuimos enviados los dos a una ciudad en viaje misionero sin dinero. Antes de ir, pensando en ese versículo que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría, yo le pregunté a algunas personas que habían sido enviados previamente.
El pastor José Rondón había sido enviado previamente. Él había ido antes que hubiéramos sido enviados, él había sido enviado. Y le pregunté a él, le dije, ¿qué me recomienda para el viaje misionero sin dinero? ¿Qué descubrió usted que valía la pena haber llevado o que hizo falta en el viaje misionero? ¿Y qué me dijo el pastor José Rondón? Me dijo, algo que lamenté no haber llevado es volantes, porque interactuábamos con muchas personas al compartirles el evangelio, pero era importante darles el número, el contacto, así me dijo él. Entonces, bueno, de él tomé eso y llevé volantes. El viaje misionero se conoce como viaje misionero sin dinero. Uno no debe llevar absolutamente nada, solamente lleva la ropa que tiene puesta y la Biblia. Y si va a llevar algo, pero tiene que ser estrictamente necesario, pero no dinero, no algo que la persona haga que no dependa de Dios. La idea del viaje misionero sin dinero es ver el trabajo de Dios, ver la obra de Dios. Entonces alguien dijo que había llevado una maleta. A alguien que le pregunté, que también había ido a viaje misionero, me dijo, uy, yo llevé una maleta, pues era liviana, porque ahí yo llevaba era una camiseta y me contó lo que llevaba, no era algo muy complejo. Esa persona me dijo, esa maleta, yo quería botarla. Cuando habían pasado 3 días del viaje misionero sin dinero, yo quería botar esa maleta. Entonces me quedó claro, no llevar nada, nada. Entonces fuera de la Biblia y de los volantes, nada, mucho menos dinero. Una persona que también fue al viaje misionero sin dinero, esa persona se llevó un billete de $5 en su zapato. Los llevó escondidos. ¿Cómo se llamaba el viaje misionero? Viaje misionero sin dinero. Pero esa persona se llevó $5 escondidos en su zapato. Cuando todos pasaban a contar el testimonio, los que ya habían ido, contaban el trabajo de Dios, cómo Dios se había glorificado. Y la persona, el único que hizo, por decirlo de alguna manera, trampa, porque sí hizo trampa, es viaje misionero sin dinero. ¿Cómo tiene uno que ir? Sin dinero. La idea es experimentar el trabajo de Dios, ver el trabajo de Dios, ver la obra de Dios. El testimonio, cuando llegó el que había llevado ese billete en su zapato, todo el camino le decían que él era un mentiroso, que era un engañador, lo trataban horrible. Curiosamente, a ningún otro que fue a viaje misionero le decían esas cosas. Cuando él contó su testimonio, cómo lo insultaban las personas, en vez de poder compartir, recibía insultos. Él usó su astucia. Él fue a un viaje misionero sin dinero, con dinero. Sí, dañó todo el viaje misionero sin dinero, lo dañó al llevar dinero. ¿Realmente iba a confiar en Dios? No, él llevaba un por si acaso. Por si acaso Dios lo dejaba, entonces él llevaba algo de dinero. Él llevando así algo de dinero, tanto a él como a su compañero, pasó lo de Acán. Acán, leímos ayer, ¿qué pasó con Acán? Él, por haber cogido del anatema, ¿qué hizo? Solamente causó destrucción para todo Israel, trajo maldición. En este caso, el que hizo esta trampa, el que no confió plenamente en Dios, sino ¿qué tal que Dios se le olvida algún día? De pronto una comida se les olvidó. Entonces él llevó por si acaso para una comida, por si acaso. ¿Eso para qué le sirvió? Para que la gente cerrara el corazón. ¿Podían recibir la palabra? No podían recibir la palabra. Lo único que veían era, usted es un tramposo, usted es un mentiroso, usted ¿por qué habla así, engañador? Así. ¿A quién quería engañar? El Espíritu de Dios puede ser engañado. Acordémonos lo que pasó con Ananías y Zafira. No sé si algunos se acuerdan de esa parte, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, cuando fui al viaje misionero, después de recibir consejos, algo que fui en mi corazón claramente era, algo que quería era experimentar la obra de Dios, y la experimenté como nunca antes. Ya en varios videos he contado el transcurso del viaje misionero sin dinero. Pero ¿por qué estaba nombrando ahorita el viaje misionero sin dinero? Porque algo que es importante en la vida de creencia es tener confianza primero que todo en Dios. Si una persona tiene confianza en Dios, si no se apoya en su propio pensamiento, esa persona va a ver el trabajo de Dios, va a ver la obra de Dios. ¿Qué vimos aquí en el caso de Josué? Josué, él, ¿qué hizo? Todo lo que Dios le dijo. Ya sabemos, quienes han leído más adelante el libro de Samuel, Primera de Samuel,
que Samuel no oyó las palabras de Dios. Mezcló un poquito de las palabras de Dios con un poquito de lo que a él le parecía que era mejor. Él se apoyó en su buen corazón. Él se apoyó en lo que a él le parecía que era mejor hacer. Hizo exactamente como Dios le dijo, no. Y Dios que dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y lo desechó. Y cuando Samuel, el profeta, lo estaba llorando, le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Terrible, terrible esa parte de ser desechado. Eso le pasó por confiar en sí mismo. Y estamos hablando, en el caso de Samuel, de un justo. También, en el caso del hermano que les digo que fue a viaje misionero, también justo. Pero un justo que camina conforme a su pensamiento, para Dios, ¿qué es? ¿Una persona que avanza o una persona que retrocede? Si confía en sí mismo, ¿en quién está confiando? Está confiando en aquello que Dios dijo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no. ¿Qué es lo que no debemos confiar? En nosotros mismos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Debe confiar en sí mismo? No, lo contrario a confiar en sí mismo es niéguese a sí mismo. No sé si se han dado cuenta, sé que en ese momento hay personas que asisten por primera vez. Hay como 30 personas que asisten por primera vez, estarán escuchando y sé que se podrán estar sorprendiendo. ¿En la Biblia Jesús dijo eso? Sí, Jesús dijo. Jesús puso ese requisito, realmente puso dos. Vamos a hablar de los dos requisitos. El requisito que puso Jesús es, si alguien quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese a sí mismo. Sin negarse a sí mismo, nadie puede seguir a Jesús. ¿Cuál es el disfraz que usa Satanás para engañarnos? Eso que creemos que es nuestro propio juicio. A mí me parece que es correcto hacer tal cosa, me parece que es mejor hacer tal cosa. Me parece. Apelando a mi buen juicio, no hago otra cosa diferente a lo que hizo Saúl. Saúl que acarreó para sí mismo maldición. ¿Qué pasó con Acán? Exactamente lo mismo. Acarreó para sí maldición. ¿Qué pasó con Demas? El que abandonó al apóstol Pablo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué en los tres casos que hemos nombrado acarrearon maldición para ellos y para los que les rodeaban? Porque confiaron en sí mismos, confiaron en su punto de vista, lo que les parecía que era bien. Es triste, pero he visto justos que habiendo recibido la salvación, cuando una persona recién recibe la salvación, tiene el buen deseo de anunciar el Evangelio. Porque, como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Tiene el deseo ferviente de anunciar el Evangelio. Pero la persona que todavía guarda un 1% de confianza en su propio criterio, en lo que le parece que está bien y le parece que está mal, se convierte en un obstáculo para el Evangelio. Hasta cierto punto parece que avanza, porque se ve que tiene ganas de compartir, tiene ganas de predicar, pero solamente ha dejado algo del anatema. Solo dejó una cosa del anatema. ¿Qué cosa dejó? Su propio pensamiento. A mí me parece que está bien esto, me parece que está mal esto. ¿Esa persona está recibiendo guía? No está recibiendo guía. ¿Esa persona quién le guía? Su propio pensamiento. Es algo así como el caballo de Troya. Está con los justos, pero adentro tiene a sí mismo. Ese es el primer requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Solo puso dos nuestro Señor Jesucristo. El que más hablamos es este de niéguese a sí mismo. ¿Por qué lo hablamos? Porque en la mayoría de las iglesias no se nombra. No se nombra qué es negarse a sí mismo. Y bueno, vamos a hacer una pregunta. El segundo requisito es tome su cruz y cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Hago la pregunta. ¿Alguien sabe qué significa eso de tomar su cruz cada día? ¿Qué significa? Ya lo hemos explicado. Si alguien ha estado atento, va a poder responder. ¿Qué significa? Ya. Pam, ya respondió. Es anunciar el Evangelio. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. En la cruz se consumó. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué fue lo que se consumó? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar por nosotros. Nosotros estamos en la condición de recibir la maldición, pero nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar. Cambiando de lugar, tomó el pecado de todos nosotros y fue a la cruz y pagó el precio. Quienes ignoran esto, cuando les preguntamos, ¿usted es pecador? Dice, por supuesto, ¿yo cómo voy a decir que no? Claro que soy pecador. ¿Quién va a decir que es libre de pecado? Así las personas se expresan.
aunque en la Biblia aparecen varios versículos que dicen que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados, que Jesús ya nos limpió con su sangre del pecado, que su sangre nos lavó de todo pecado. A pesar de que estos versículos aparecen en la Biblia, por otros versículos sacados de contexto, las personas niegan la obra de Jesús. Cuando alguien dice que es pecador, esa persona está blasfemando contra el Espíritu. ¿A qué viene el Espíritu Santo? ¿A qué vino? En Juan capítulo 16 del versículo 8 en adelante podemos ver a qué vino. El Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya. Si yo me voy, les enviaré al Consolador. ¿Y a qué venía el Consolador? A convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Es bueno que lean este capítulo, esos versículos que les estoy nombrando. Ahí dice a qué venía el Espíritu Santo. Cuando una persona dice soy pecador, esa persona no se da cuenta, pero está blasfemando contra el Espíritu Santo. Sé que de las 30 personas nuevas que están el día de hoy, más o menos 30, deben estar sorprendidas con esto. Nunca les habrán dicho cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Decir, claro, yo soy pecador. La Biblia también llama a eso ser de labios inmundos. Cuando una persona dice soy pecador, es de labios inmundos, blasfema contra el Espíritu Santo. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la persona que diga que todavía es pecador, ya no hay más remisión por el pecado. Para esa persona lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es adversario de Dios? El que dice que es pecador. Cuando alguien dice, pues, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Claro, todos somos. Se apoya en la gran mayoría, se apoya en la mayoría. Si se quiere apoyar en la mayoría, lea Mateo capítulo 7, versículo 13. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso es la mayoría. Pero lea el versículo 14, ahí habla de la minoría. Dice que es la minoría, muy pocos son los que hallan ese camino, esa puerta angosta, estrecha, que lleva a la vida eterna. Y no se refiere a angosta, estrecha, porque sea difícil, no. Es el lugar por donde transita la gran minoría. Muy pocos. Gran minoría sería como una exageración. No puede ser gran minoría. La pequeña minoría. Para que haya en ese momento 100 personas que han recibido la salvación, han tenido que escuchar el Evangelio. A través de este medio, millones de personas. Hay un solo video que lo han visto 3.500.000 personas. Hay otros videos que tienen 2 millones y algo, 1 millón y algo. Hay varios videos que superan millones, que hablan de millones. ¿Cuántas personas han tenido que ver videos de un justo explicando el Evangelio? Millones de personas. Entre millones de personas, solo hay 100 que han podido recibir la salvación. Y bueno, aproximadamente 100 más o menos. Es probable que ya haya superado ese número porque todos los días, gracias a Dios, estamos viendo cómo se van agregando. De a uno en uno, o hoy como 3, de a uno en uno, se van agregando, recibiendo la salvación. No sé si se dieron cuenta en el capítulo que leímos el día de hoy, el capítulo 8 de Josué, ¿qué fue lo que hizo Josué? Josué extendió la lanza. Y no dejó de extender la lanza hasta que todos los de ahí fueron consumidos. Ahora, algunas personas pensando en los de ahí se imaginarán algo terrible, uy, pero tantas muertes así. ¿Qué está simbolizando ahí? Esa sombra del sí mismo, ese 1% no puede quedar. Nada de nosotros puede quedar. Él por eso se quedó extendiendo la lanza. Josué no la soltó. Me sorprende Josué. El corazón que veo en Josué es como un guerrero. Cuando me imagino a Josué, me imagino como en la película a Leónidas, el de 300. Sí, Josué, un guerrero, ¿no? Así, un estratega militar, un general. Así como el hermano Eliezer. así un estratega militar. Se quedó sosteniendo la lanza, ¿no? Hasta que todo ahí fue consumido. Así. Algo que vemos en Josué, no solamente eso, sino que si miramos Josué, ¿qué hizo? Sobre las piedras que colocó, dice la ley. Bueno, algunas personas se sorprenderán y dicen, pero al fin que la ley sí, la ley no, no. La ley dice la palabra, dice en el Nuevo Testamento, la ley es buena si se usa legítimamente. Sé que no todo el mundo tiene conocimiento de para qué Dios nos dio la ley, pero ¿cuál es el uso legítimo? ¿Qué es usar la ley legítimamente? La ley es para que todo el mundo quede encerrado bajo pecado, para que Dios pueda tener misericordia. Quienes no conocen eso, piensan que la ley es para ser buenas personas. No existen buenas personas. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque hay tantos hermanos que ya han recibido la salvación y diariamente se agregan, diariamente se están agregando nuevos hermanos.
Permite que este Evangelio no tenga tropiezo. Permite que en el grupo que tenemos de los hermanos que ya han recibido la salvación, permite que no hayan más distracciones. Se han presentado lamentablemente distracciones por guiarnos por nuestro propio pensamiento. Permite que no sucedan más distracciones. Debemos avanzar con una meta: predicar el Evangelio. Gracias, Padre, por los hermanos que ya están haciendo videos, como el hermano Juan Carmona, como el hermano Jaime, su hermano, están ya anunciando el Evangelio a través de videos. Y hay más hermanos como Oscar, como Ferney, que están anunciando el Evangelio, están haciendo ya videos para anunciar el Evangelio. Permite que todos los que han recibido la salvación hagan videos anunciando el Evangelio. Es necesario que este Evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra, porque se aproxima el fin. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.